Excelentísimas autoridades, queridos socios, buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo desayuno con el clúster, donde hoy contamos con la asistencia de don Víctor Jiménez, actual presidente del Consejo de la Organización Marítima Internacional, a quien agradecemos su presencia con nosotros. La OMI, como la mayoría sabe, es el organismo de Naciones Unidas responsable de velar por la seguridad y protección de la navegación, así como de prevenir la contaminación del mar por los buques. Inicialmente, su labor se enfocó en establecer convenios internacionales relacionados con la seguridad y la protección del medio ambiente. Desde la década de los años 70, tiene también como objetivo una aplicación efectiva de estos convenios, independientemente de la nacionalidad del armador o de la bandera del buque. Se trata de establecer unas reglas del juego comunes, lo que los ingleses denominan level playing field, que resultan fundamentales para los armadores responsables, para los que un buque que no cumple los mismos estándares es una competencia desleal. A pesar de vivir momentos complejos, marcados por la recuperación de la era post-COVID o el conflicto en Ucrania, la OMI ha continuado trabajando por mantener el transporte marítimo como el modo más sostenible y que menos emisiones genera. Las emisiones a la atmósfera han copado buena parte de sus trabajos en estos últimos años, como lo demuestra la adopción en 2021 de nuevas normas de eficiencia energética, que los armadores estamos ya aplicando en nuestra flota desde comienzos de este año 2023, o la aprobación el pasado año de una nueva zona de control de emisiones de azufre en el Mediterráneo. El lema para el Día Marítimo Mundial de la OMI este año, 50 años del Marpol, nuestro compromiso continúa. Deja clara su intención de seguir trabajando con los 175 estados que la componen en objetivos de emisiones más ambiciosos. El Marpol, como saben, es el principal convenio de la OMI sobre prevención de la contaminación de los buques. En junio de 2018 ya tuvimos el placer de contar con nuestro invitado para hablarnos de los objetivos de descarbonización de la OMI. Por aquel entonces, la OMI acababa de aprobar su estrategia inicial para la reducción de gases de efecto invernadero de los buques, con objetivos ambiciosos y concretos. Y quiero resaltar lo de ambiciosos, porque a día de hoy, 5 años más tarde, todavía no existen las tecnologías y combustibles que permiten alcanzar el objetivo acordado para 2050. Aún así, una de las principales tareas de la próxima reunión de su Comité de Protección del Medio Marino, prevista para comienzos de julio, será acordar una estrategia revisada con los objetivos todavía más estrictos. Al mismo tiempo, las nuevas normas paralelas de la Unión Europea podrían dificultar la consecución de estos acuerdos, además de amenazar la competitividad de la economía azul europea. En este contexto, creemos que el apoyo de nuestro invitado es fundamental y su papel, desde la presidencia del Consejo de la OMI, esencial para encauzar este complejo proceso de descarbonización y posterior alineación de normas europeas con las de la OMI. Y sin más dilación, voy a presentar a nuestro invitado. Como ya he adelantado, Víctor Jiménez es el actual presidente del Consejo de la OMI, además de consejero de Transportes de la Embajada de España en Londres. Ha representado a España como jefe de delegación en distintos periodos de sesiones de la Asamblea, Consejo y de los distintos comités, subcomités y grupos de trabajo de la OMI. Ha sido el coordinador del Comité Español encargado de organizar la conferencia ministerial de Torremolinos sobre seguridad de los buques de pesca en octubre de 2019 y miembro del comité director establecido por la OMI con motivo de la conferencia de Torremolinos. Víctor Jiménez ejerce la representación de España ante los fondos de indemnización de daños debidos a la contaminación por hidrocarburos y la Organización Internacional de Telecomunicaciones Marítimas por Satélite, INSO, de la que ha desempeñado el cargo de vicepresidente de su asamblea. También es el actual presidente del Grupo de Interés Común de la Descarbonización del Transporte Marítimo del Foro Internacional del Transporte. Antes de su llegada a Londres, ocupó durante 3 años el cargo de subdirector general de Seguridad Marítima, Contaminación e Inspección de la Dirección General de la Marina Mercante. Desde su ingreso en la Administración Marítima Española en 2004, ha ocupado otros cargos como el de coordinador y el de inspector de seguridad marítima, ambos en la Capitanía de Marítima de Algeciras. Jiménez tiene también una amplia experiencia docente como profesor de diferentes másteres relacionados con el sector marítimo portuario.
Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, su carrera profesional como oficial de puente y primer oficial se desarrolló a bordo de buques de pasaje y transbordo rodado de naves de gran velocidad de pasaje. Muchas gracias, Víctor, por acompañarnos cuando quieras. Muchas gracias, querido Alejandro, por tus amables palabras y por trasladarme una nueva invitación. Como bien mencionabas, estuve aquí compartiendo desayuno con vosotros hace prácticamente 5 años, en 2018. Ha pasado ya un tiempo considerable, el tiempo pasa rápido, lo comentaba con buenos amigos que he tenido la oportunidad de conversar antes de iniciar esta charla con vosotros y desde 2018 hasta esta fecha pues han sucedido muchas cosas importantes y positivas en el contexto del papel que juega España dentro de la Organización Marítima Internacional. En el día de hoy me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que nos ayuden a analizar la dimensión que en este caso adquiere la presidencia del Consejo de la OMI en el contexto internacional actual. En el día de hoy quiero centrarme en destacar el papel del Consejo de la OMI como órgano ejecutivo, en lugar de entrar en ciertos detalles en lo que se refiere a la agenda de la OMI, que ya el presidente del clúster ha destacado, esos nuevos compromisos en materia de descarbonización y de reducción de efectos de gases de efecto invernadero procedente de buques que con buena seguridad formarán seguro parte del posterior turno de preguntas. Pero si me permite, me gustaría aprovechar el día de hoy para centrar mi intervención en ese papel que desarrolla el Consejo de la OMI. Para llevar a cabo ese breve análisis de la dimensión del Consejo, es necesario considerar la figura de este órgano en un sentido amplio y en el conjunto de lo que supone la Organización Marítima Internacional. Como bien sabe y como también ha destacado Alejandro, la OMI, como organismo especializado de Naciones Unidas, tiene como función principal el establecimiento de un marco normativo regulatorio del transporte marítimo internacional. Y ese marco normativo se procura que sea justo y eficaz y que además aplique y se adopte a nivel global de manera conjunta para garantizar ese nivel, ese level playing field de reglas de juego justas para que no haya distorsiones en el sector del transporte marítimo y que no haya diferencias en función de la nacionalidad del armador, como apuntaba también el presidente, o de la bandera del buque. Para cumplir con esa función normativa y reguladora, la OMI se dotó en su momento de una estructura compleja, dotada de una asamblea, de un consejo, de una serie de comités y subcomités técnicos. Y en el día de hoy es fácilmente identificable la labor principalmente de esos comités técnicos. Todos somos conscientes de las discusiones que a nivel internacional hay en materia de cambio climático, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en el ámbito del medio ambiente. Somos conscientes también del proceso regulador que en materia de buques autónomos se está emprendiendo en la OMI desde el punto de vista de la seguridad marítima. O somos también conscientes del papel que desempeña la Asamblea como órgano plenario máximo de la organización cada vez que se reúne cada 2 años. Y esto es así no solo a nivel del propio sector marítimo, sino también de la sociedad en general, en su conjunto, que cada vez aprecia y valora el papel que desempeña el transporte marítimo y es consciente de esa importancia en un contexto globalizado y en la integración económica mundial de todos los países. Quizás, y por eso aprovecho el día de hoy para centrar mi intervención en este punto, la figura del Consejo sea la que tenga una
menor visibilidad o menor conocimiento por parte de los más cercanos al sector marítimo. Y la razón principal de esa falta de visibilidad posiblemente sea por su marcado carácter ejecutivo como órgano de funcionamiento de la organización. No pretendo en el día de hoy aburriros con un exhaustivo debate de las funciones del Consejo, tomando como referencia el convenio constitutivo de la OMI, pero sí que es importante tener claro ciertas ideas, ciertos conceptos para percibir cuál es la relevancia de dicho órgano. Decía anteriormente que lo que identifica al Consejo es su marcado carácter ejecutivo, porque es el órgano ejecutivo de la organización que supervisa y responde ante la Asamblea periódicamente de la labor del conjunto de la organización. Está formado por 40 Estados miembros, de los 175 Estados que componen la organización, y el mandato del Consejo es por 2 años. La elección de los miembros del Consejo obedece a distintos criterios en función de determinados intereses relacionados con la provisión de servicios marítimos a nivel internacional, intereses en el comercio marítimo, en el transporte marítimo, etc. Para entender el alcance y la dimensión de lo que implica la presidencia del Consejo en el contexto actual, debemos tener en cuenta que en los últimos años los Estados miembros otorgan una importancia muy notable al hecho de pertenecer al Consejo de la OMI. Y eso viene motivado porque la trascendencia y la importancia de las decisiones que ha adoptado la OMI recientemente, que va a adoptar en breve y que adoptará en los próximos años, es de enorme relevancia, así como esos nuevos retos a los que debe hacer frente el sector marítimo. Y no hay mejor manifestación por parte de los Estados que querer contribuir como miembro del Consejo a la gobernanza marítima internacional. Esa tendencia, ese aumento de la atención de los Estados por pertenecer al Consejo y por el papel que desarrolla el Consejo, ha reportado un beneficioso efecto dinamizador en cuanto a las funciones del mismo. Ya no se trata de un órgano meramente de control, de supervisión, de aprobación y adopción del presupuesto de la organización y de una serie de tareas de coordinación administrativa de los órganos, sino que existen claros ejemplos que visualizan esa tendencia dinamizadora del papel que juega actualmente el Consejo de la OMI. Y estos ejemplos pueden identificarse tanto en el periodo anterior a la pandemia como durante la pandemia y en el contexto internacional actual. En 2018, el Consejo iniciaba un proceso de reforma para ampliar el número de miembros que lo componen de 40 a 52 y para ampliar su mandato de 2 a 4 años. Ese proceso de enmienda finalizó en el año 2021, cuando la Asamblea adoptó esas enmiendas al convenio constitutivo de la OMI. Cuando esas enmiendas entren en vigor, que tardarán un tiempo en entrar en vigor porque hablamos de enmiendas de aceptación expresa, que implica un procedimiento nacional por parte de los países de aceptar esas enmiendas. España ya ha sido uno de los primeros países en hacerlo. La representatividad del Consejo, y eso es una cuestión muy importante en ese contexto internacional actual, la representatividad del Consejo, al aumentarse el número de miembros, va a mejorar considerablemente. Y también va a mejorar el funcionamiento de los propios Estados miembros en el seno de la organización, por cuanto el mandato a 4 años en lugar de a 2 va a permitir que los Estados centren aún más su atención en cuestiones técnicas en lugar de estar preocupados prácticamente cada año de emprender una nueva campaña de reelección en la Asamblea de la OMI, que es la que elige a los miembros del Consejo. Durante la pandemia, como les decía, también existen ejemplos muy claros de ese papel de liderazgo.
Hacer frente a las consecuencias de la pandemia, como en cualquier ámbito de nuestra vida, fue la prioridad de la organización. La organización se vio tremendamente impactada en su funcionamiento como consecuencia de las limitaciones de viajes impuestas, de los confinamientos, etcétera. Y el Consejo fue el órgano que llevó a cabo la elaboración de unas nuevas reglas de procedimiento para los distintos órganos de la organización, que permitió que la OMI continuase con su funcionamiento, en este caso a distancia, de una manera virtual y con agendas más reducidas, pero con un grado y un ritmo en lo que se refiere a la toma de decisiones muy eficaz. Otra muestra de liderazgo fue una declaración que el propio Consejo emitió en julio del año 2020, en la que se reconocía la importancia que jugaba el transporte marítimo mundial en un momento de crisis sanitaria como el acontecido en esos momentos. Y otro ejemplo también muy importante fue la decisión del Consejo de incluir en el plan estratégico de la organización un principio estratégico dedicado al factor humano, donde se reconoce la importancia vital del factor humano en cuestiones relativas a la protección del medio ambiente marino y a la seguridad de la vida humana en la mar. Una cuestión que suponía una demanda histórica con respecto a la gente de mar, aprovechando precisamente esos momentos de pandemia donde los marinos fueron y sufrieron unas situaciones como consecuencia de la crisis y de los cambios de tripulación que supuso un auténtico reto para todos ellos. No sería lógico continuar con este análisis de la dimensión que tiene el Consejo sin que hiciésemos una valoración a nivel nacional respecto del papel que juega nuestro país en el Consejo y de lo que supone también para quien les habla tener la responsabilidad y el privilegio de presidir dicho órgano. España es un histórico y destacado miembro de la OMI. Son más de 20 años de presencia ininterrumpida de nuestro país como miembro del Consejo en la categoría B, desde que ingresásemos en 2001, y 4 décadas de participación continuada como miembro del Consejo de la OMI desde nuestro ingreso en 1973. Somos, por tanto, un país afianzado en la escena marítima internacional, lo que demuestra el valor de los posicionamientos que promueve y defiende España en el seno de los distintos órganos que componen la OMI. Desde la Administración Marítima Española se tiene la consideración de que el Consejo es la plataforma idónea para contribuir a la gobernanza marítima a nivel internacional. Por ello, hace ya varios años que, de la mano de la Dirección General de la Marina Mercante, introdujimos un esquema que ha marcado un giro en la configuración de nuestro país en la escena marítima internacional. 3 líneas básicas de actuación son las que marcan la configuración actual de España como país miembro del Consejo de la OMI, abarcando la práctica totalidad de los aspectos claves que son necesarios para llevar a cabo una contribución destacada como Estado miembro del Consejo. Hablamos, en primer lugar, de una línea de acción promocional para aumentar el conocimiento de la importancia que la labor de la OMI tiene como organismo regulador de las normas que rigen el transporte marítimo internacional. Gracias a esta acción promocional ha sido posible incluir en las agendas de los más altos representantes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de los asuntos relacionados con la OMI. Y ha permitido también que el propio sector marítimo español perciba la importancia de la labor que la Delegación de España en la OMI lleva a cabo en el día a día, haciéndoles partícipes de nuestra misión y extendiendo una estrecha colaboración con muchas de las partes que componen nuestro sector marítimo español. Por otro lado, hemos desarrollado una línea de acción diplomática en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
gracias a la cual hemos intensificado los contactos diplomáticos para dar a conocer alrededor del mundo las capacidades de España como país marítimo. Esta línea de acción diplomática nos permite gozar de unas excelentes relaciones y una comunicación fluida entre la representación permanente de España ante la OMI y el secretario general y todo el equipo de funcionarios que componen la Secretaría de la OMI. Por último, una línea de acción técnica que ha posibilitado que España haya ampliado su presencia en la OMI. Un reflejo de esta actividad es la intensa labor desarrollada por España en los últimos años, donde hemos estado presentes y hemos participado de las más importantes decisiones que se han venido tomando en la OMI en los últimos años. Por tanto, no resultaría extraño afirmar que España ha sabido conjugar una política marítima internacional que combina los elementos necesarios para abrirse camino en el complejo juego de intereses que a diario se pone en liza en un organismo especializado de Naciones Unidas como es la OMI. Ello se debe principalmente a que, como decía anteriormente, hemos intensificado nuestras relaciones multilaterales con el resto de miembros de la Comunidad Marítima Internacional y a base de trabajo y esfuerzo hemos dado muestras de cómo se puede contribuir activamente a la gobernanza marítima mundial desde el Consejo en cualquier circunstancia. Toda esta contribución, a lo largo de estos años, ha tenido una recompensa adicional en forma de presidencia del Consejo, siendo la primera vez que España preside dicho órgano. Asumir la presidencia del Consejo supone un enorme respaldo y reconocimiento a esa labor que España lleva efectuando en los últimos años en el seno de la OMI y nos sitúa, sin lugar a duda, en un lugar privilegiado donde España podrá seguir influyendo con un mayor nivel de protagonismo en la toma de las principales decisiones que debe afrontar la OMI en los próximos años. La presidencia del Consejo nos ofrece, además, la oportunidad de visualizar, más aún si cabe, el papel de nuestro país en el sector del transporte marítimo internacional. Refuerza también nuestra capacidad de influir en las grandes decisiones a las que hace frente la OMI en su día a día y permite que nuestro papel como interlocutor válido y fiable en las relaciones multilaterales que son necesarias en el proceso de toma de decisiones de la OMI se vea notablemente aumentado. Cuando asumimos la presidencia del Consejo en diciembre del 2001, hablábamos de seguir comprometidos con los principios y estratégicas definidos en la OMI, en un contexto histórico crucial, de enorme complejidad y exigencia, donde se esperaba que el sector marítimo hiciese frente a los retos y desafíos de la era post-COVID, entre ellos la descarbonización, digitalización, la mejora de las nuevas tecnologías en beneficio de un transporte marítimo más sostenible, la puesta en valor de la gente de mar, etcétera. Pues bien, todo ese planteamiento se ha visto directamente afectado como consecuencia de la agresión militar no provocada e injustificada por parte de la Federación de Rusia contra Ucrania, iniciada en febrero del año pasado. Ante esta nueva situación excepcional, el Consejo de la OMI, una vez más, es el primer órgano que reacciona para hacer frente ante esta situación provocada por la invasión de Ucrania. Y lo hace reuniéndose de forma extraordinaria a las pocas semanas de iniciarse el conflicto para abordar las no pocas repercusiones que tiene para el transporte marítimo la situación que se vive en el Mar Negro y en el Mar de Azov. En esa sesión extraordinaria, además de considerar esas repercusiones, el Consejo tomó una serie de decisiones que han marcado el devenir de la agenda de toda la organización a lo largo del año 2022 y lo sigue haciendo en este año 2023. En esa sesión extraordinaria, el Consejo alentó el establecimiento de un corredor marítimo
que permitiese la evacuación de la gente de mar y de los buques que se encontraban en las zonas de alto riesgo afectadas en el Mar Negro y en el Mar de Azov. Además, se instó al secretario general a que emprendiese contactos con todas aquellas partes pertinentes en favor del establecimiento a la mayor brevedad posible de ese corredor marítimo. Y además pidió a todos los comités de la OMI que considerasen en cada una de sus sesiones las repercusiones desde el punto de vista de sus competencias que la situación vivida en Ucrania supone respecto a la implantación de los instrumentos de la OMI. Como le digo, esa consideración de las repercusiones en el transporte marítimo y en la implantación de los instrumentos de la OMI se viene llevando a cabo desde el mes de marzo de 2022 y marca en gran medida la agenda actual de los comités y del propio Consejo. Para que vean una muestra de la importancia y la influencia de las decisiones que son tomadas en el seno del Consejo de la OMI, les cito un ejemplo que es consecuencia de ese llamamiento al establecimiento de un corredor marítimo seguro en la zona, y es la iniciativa de exportación de grano y otros productos alimenticios auspiciada en julio de 2022 por Naciones Unidas, Turquía, la Federación de Rusia y Ucrania, con el objeto de permitir la exportación de cereal y productos alimenticios. Esa decisión tiene su inicio, esa iniciativa, tiene su inicio en la decisión que toma el Consejo en febrero del año pasado. Por darle unas cifras, gracias a esa iniciativa se han transportado hasta la fecha más de 25 millones de toneladas de cereales y productos alimenticios a más de 45 países. Como podrán imaginar, las repercusiones de la invasión de Ucrania han ocupado la agenda de los comités y del propio Consejo y, como les digo, lo seguirán haciendo a lo largo del presente año. Y les cito un ejemplo muy reciente de consideración efectuada a nivel del Comité Jurídico en el mes de marzo, donde se ha instado, en virtud de una resolución adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, a valorar qué papel puede jugar la OMI en el establecimiento de un registro internacional de actos ilícitos de la Federación de Rusia contra Ucrania y de los daños derivados de dichos actos ilícitos. Esto va a suponer que en la sesión del Consejo de julio, la Secretaría, el Secretario General, presente un proyecto al Consejo para su consideración en relación a los daños producidos a buques comerciales, a puertos, instalaciones portuarias, centros de formación marítima, al medio ambiente de Ucrania, etc. Al margen de esta cuestión, el Consejo debe hacer frente en los 2 periodos de sesiones que le restan antes de finalizar el presente bienio. Le toca abordar una serie de cuestiones también de enorme importancia, como por ejemplo la aprobación del nuevo presupuesto de la organización en un contexto de inflación a nivel internacional, la elaboración de un nuevo plan estratégico para el periodo 2024-2029. El plan estratégico de la organización es la herramienta que marca el camino que van a seguir todos los comités y la agenda de los mismos, o la elección del secretario general, que tendrá lugar el próximo 18 de julio. Se elegirá un nuevo secretario general sobre la base de las 7 candidaturas que han sido presentadas. Y también el Consejo tendrá que terminar de definir el modelo de reunión de los órganos de la OMI. Actualmente volvimos, después de la pandemia, a reuniones presenciales con el apoyo de medios virtuales, lo que se ha pasado a llamarse como sesiones híbridas, y el Consejo tiene que decidir si se continúa en esa línea o se vuelve a un formato de reunión presencial al 100%. Son tiempos complejos.
donde la situación internacional condiciona y de qué manera el proceso de toma de decisiones en todos los órganos de la OMI, sin que el Consejo sea una excepción. La labor de la presidencia no es sencilla, pero seguiremos trabajando para garantizar que se tienen en cuenta todas las opiniones y que las decisiones son tomadas con el mayor consenso posible para mantener intacto el espíritu de compromiso que caracteriza el proceso de toma de decisiones de la OMI y, sobre todo, para permitir que el Consejo continúe desempeñando su función de control transversal de todos los órganos que componen la organización. Con esto, no me queda más que agradecerte, presidente, la oportunidad que me habéis brindado nuevamente y animaros y alentaros a que sigáis con vuestro papel en el clúster de continuar con la defensa de los intereses del sector marítimo español. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Víctor. Dentro de la presentación que hacías, me ha quedado claro, entonces, el secretario general, ¿ese qué periodo tiene de mandato? Un periodo de mandato de 4 años, renovables por un segundo mandato de otros 4 años. Son un periodo máximo de 8 años. Que es el ejecutivo, digamos, el director de la organización. Efectivamente, es el responsable de la organización. Ya. Muy bien. En este contexto internacional que decías delicado por el tema de la guerra de Ucrania, se está creando unas situaciones, por ejemplo, una flota gris que mueve mucho producto petrolífero al margen de la, digamos, no sé si diría yo control occidental o no. Es decir, ese ejecutivo, por ejemplo, estamos en España hablando del tema de los trasvases o transbordos de crudo ruso en la zona de, no sé si es delante de Ceuta o de esa zona, ese tipo de... ¿Qué está pasando? Es decir, con todo esto, porque el petróleo está saliendo de Rusia, está yendo a Asia y está fluyendo. Y se está, además, ya digo, creando una flota de barcos, quizá antiguos, que están al margen de esto. ¿Qué estáis percibiendo? Hablando en este contexto de la guerra de Ucrania, esta nueva flota gris que se está creando hoy en día para mover crudo o productos petrolíferos, digamos, al margen de todas estas condiciones. Estamos viendo en España el caso de los transbordos de crudo ruso frente a la, no sé si es Ceuta, me parece, en la zona esta del estrecho. ¿Eso cómo se implementa? ¿Qué hace la ONU o qué puede hacer, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Precisamente esta cuestión ha sido tratada en la última sesión del Comité Jurídico de la OMI, en el 110 periodo de sesiones del Comité, hace escasamente 2 o 3 semanas, antes de Semana Santa. Sobre la base de una propuesta presentada por Australia, Canadá y Estados Unidos, en la que ponía de manifiesto las preocupaciones desde un punto de vista del medio ambiente, de este tipo de operaciones de trasvase buque a buque de productos petrolíferos en alta mar, y también desde el punto de vista del incumplimiento de esas sanciones a nivel internacional que pesan sobre la exportación de determinados productos procedentes de Rusia. Cuando tuvimos constancia a nivel de la representación de España en Londres de esta propuesta, la compartimos con nuestro director general aquí presente y hemos trabajado muy de cerca con estos países en ese tiempo y efectuamos una declaración en el seno del Comité Jurídico donde nos sumamos a esas preocupaciones, donde hacíamos un llamamiento a los estados de abanderamiento a que controlen a la flota y a los armadores que llevan a cabo ese tipo de prácticas para que
respeten los deberes y las obligaciones de notificación establecidas en el convenio Marpol, a que lleven a cabo esas operaciones en las zonas en las que están autorizadas por los estados ribereños y a que se establezcan mecanismos de cooperación entre estados ribereños vecinos que puedan verse afectados por este tipo de operaciones. Además, España propuso la presentación de un proyecto de resolución de asamblea para que esta cuestión sea considerada en la próxima asamblea de la OMI, que tendrá lugar en la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre de este año. Esta cuestión, además, se pretende que sea tratada por otros comités de la OMI, como es el Comité de Protección del Medio Marino. Y actualmente estamos trabajando con estos países, con Estados Unidos, Canadá, Australia, a los que se ha unido recientemente Países Bajos, para presentar un documento al próximo periodo de sesiones del Comité de Protección del Medio Marino, en julio, del MPC 80, para que el comité también considere esta cuestión. Ese es ahora mismo el tratamiento que en el seno de la OMI se está dando la cuestión de los trasvases de productos petrolíferos en alta mar. Luego, al final, esto es ejecutivo, es decir, porque si hay una zona, digamos, Rusia y países aliados que son muchos, porque estamos hablando de India, que está comprando el crudo, de China, o sea, de unos grandes bloques, es decir, ¿no? Es decir, al final en la OMI se puede decidir ciertas cosas, pero luego se pueden ejecutar, bueno, sí, por los países occidentales, pero lo que queda al margen. Bueno, a nivel ejecutivo, las medidas de control de ese tipo de operaciones o la verificación del cumplimiento de esas sanciones corresponden a los estados ribereños. No corresponde a la organización como tal. Sí, si eso ayuda a aclarar. Muy bien. Bueno, vamos ya con las preguntas. A finales, dice, de marzo, se ha reunido el grupo de trabajo entre sesiones sobre emisiones de gases de efecto invernadero, lo que permite comenzar a perfilar los principales puntos de la estrategia revisada de la OMI, que se adoptará previsiblemente en el próximo mes de julio. ¿Se podría adelantar cuáles serán los elementos más probables que contendrá esa estrategia revisada? Efectivamente, el grupo de trabajo intersesiones que viene tratando la cuestión de la reducción de gases de efecto invernadero procedentes de buques a nivel de la OMI se reunió a mediados de marzo con el objetivo de seguir avanzando en el proceso de revisión de la estrategia, tal y como acordó el MPC 79. La idea es que en el siguiente MPC, en el MPC 80, que se celebrará en el mes de julio, se adopte una estrategia revisada. Revisada según el mandato del comité en relación a los niveles de ambición de la estrategia. Y en ese sentido, a lo que apuntan esa revisión de los niveles de ambición al alza, se contemplan distintas opciones que todavía siguen encima de la mesa y sobre las que no ha habido un acuerdo todavía. En materia de reducción de emisiones, hablamos en el ámbito de la Unión Europea de reducirlas de eliminarlas en su totalidad, hablamos de phasing out. Otros países contemplan cero emisiones netas en 2050 y otros países contemplan cero emisiones absolutas en 2050. Esto, como digo, todavía sigue siendo objeto de debate. No se ha alcanzado todavía un consenso en determinados aspectos claves sobre el significado de determinados conceptos. Tenemos también otro elemento encima de la mesa que considerar, que es la cuantificación de esos combustibles, desde dónde y hasta cuándo abarcan esas emisiones. Hay determinados conceptos que todavía se siguen debatiendo y habrá una nueva sesión del grupo de trabajo en el mes de junio, previa
a la reunión del comité, donde esperamos ser capaces de alcanzar un consenso para establecer una estrategia revisada según el mandato del MPC. Esta pregunta va en esa línea porque dice cómo se valoran las nuevas normas de la UE sobre emisiones de carbono de los buques. ¿Podrían de alguna forma condicionar los acuerdos en la OMI? ¿Cómo es esa relación con la Unión Europea? Es decir, la Unión Europea que es y quiere y pretende ser campeona, ¿no?, en estos temas, ¿cómo luego eso encaja en la OMI, ¿no? Pues ya he mencionado cuál es la posición de la Unión Europea, que es muy clara y muy ambiciosa con respecto a la reducción de emisiones, y de la que España evidentemente forma parte de esa posición. Y el encaje de esos posicionamientos de la Unión Europea en el seno de la OMI pues no deja de ser complejo, porque hay otros intereses de otros bloques, de otros sectores del sector del transporte marítimo, que no encajan en su totalidad con esa posición de la Unión Europea. Y vamos a afrontar un periodo de sesiones tanto del grupo de trabajo como del comité muy interesante, donde va a haber una necesidad de llegar a consensos, y donde cuando se requieren esos consensos se necesitan márgenes de actuación y determinada flexibilidad. Además, España va a tener la suerte de presidir el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, y seremos quien lideremos la posición comunitaria en el seno de la OMI en esa reunión del MPC 80, que, como todos imagináis, va a ser de enorme trascendencia. Esta pregunta viene y dice: el Gobierno español le ha puesto mucho foco al proceso de descarbonización y la protección medioambiental. ¿Cómo ha afectado estrategia gubernamental al papel de España en la OMI? Yo, desde luego, aquí lo que sí te pediría, como armadores españoles, no sé si es la postura ni siquiera de España, pero es que al final, como hemos dicho 1000 veces, que el transporte marítimo, que es un mundo internacional y debe de ser regulado por la OMI. O sea, no nos vale que la Unión Europea vaya por delante o cree sus propias normas, porque al final necesitamos unas normas comunes, si no nos pone en situación de desventaja. Creo que el papel de España, ya no solo como miembro de la OMI, sino en nuestro rol de país miembro de la Unión Europea, somos vistos por el resto, por los que no pertenecen al grupo de los 27, como un país con el que se puede dialogar, con el que puede haber un entendimiento, y yo creo que ese es un papel fundamental que España tiene que jugar y va a desarrollar en las próximas fechas. Junto a Francia y otros países de la Unión Europea, pero principalmente junto a Francia, llevamos un papel discreto, no de negociación, pero sí de acercamiento con otros países que en principio están más alejados de esa postura a nivel de la Unión Europea, con el fin de entendernos mutuamente con mayor antelación a lo que es el proceso formal de reunión en la OMI. Y tenemos conversaciones muy sinceras y francas respecto de cómo avanzar en ese sentido con países que están alejados de este posicionamiento, como pueda ser China, Brasil, Argentina, Emiratos Árabes, Singapur y Japón, que están en una posición también de tender puentes entre esos dos posicionamientos. La complejidad de la decisión por la dimensión política y económica que va a tener no solo el objetivo que se fije a nivel de la estrategia, sino las medidas que a medio y largo plazo la organización tiene que desarrollar, y que también se tienen que clarificar en el mes de julio. El mes de julio, a nivel de medio ambiente, tiene en el seno del MPC una doble componente. No solo es aprobar una estrategia revisada de la OMI, sino también acordar
qué tipo de medida la OMI va a desarrollar a medio plazo para conseguir esos objetivos más ambiciosos, ¿no? Y eso lleva tiempo, lleva un trabajo arduo a nivel de negociación y, como digo, España puede ser clave a la hora de tender puentes entre distintos posicionamientos junto con otros países. Rusia está, ¿no? Ahora, en estos momentos, o sea, participa, ¿no? Sí, Rusia participa de pleno derecho como un Estado miembro más de la organización en todas las deliberaciones de la OMI. Viene con respecto al tema de los combustibles, porque dice, es factible pedir a los armadores unos objetivos muy ambiciosos de descarbonización cuando no está claro el marco de suministro de nuevos combustibles. ¿Cómo evalúa desde el punto de vista Solas el amoníaco como combustible? Es decir, se están en todos estos comités, me imagino, hablando de combustibles, de qué posibilidades, ¿no? Por la segunda parte de la pregunta. Al igual que se hizo cuando, con anterioridad a la entrada en vigor con anterioridad y, por qué no decirlo, también con posterioridad a la entrada en vigor de los nuevos límites del contenido de azufre de los combustibles a principios del 2020, la cuestión de la seguridad de esas nuevas mezclas que son las que posibilitan tener un combustible de 0,5% de azufre, se manifestaron muchísimas preocupaciones desde el punto de vista de la seguridad operacional del buque y el Comité de Seguridad Marítima, desde el punto de vista de esa seguridad, abordó esas cuestiones y hay una serie de directrices formuladas en ese sentido por el Comité de Seguridad Marítima. Y se está haciendo lo mismo actualmente con esa nueva tipología de combustibles en un subcomité técnico concreto que es el CCC, relativo al de contenedores y cargas. Y también el Comité de Seguridad Marítima, evidentemente, llevará a cabo esa labor de supervisión desde el punto de vista de la seguridad. Y en cuanto a la disponibilidad de combustibles, bueno, yo creo que también debemos ser optimistas y confiar a la vista de los distintos movimientos que la industria potencialmente productora de esos combustibles está haciendo actualmente. Y en ese sentido conviene también destacar el posicionamiento que puede tener España en la producción y en el suministro de esos nuevos combustibles. La OMI ha alentado recientemente a los países a que establezcan un marco de colaboración aún mayor, si cabe, entre el sector marítimo y el sector portuario en beneficio de esa promoción de nuevos combustibles y del suministro de nuevos combustibles. Yo creo que hay que ser optimistas en el desarrollo de esos nuevos combustibles y hay que ver que este tipo de decisiones que se toman tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel internacional son una palanca aceleradora de ese cambio, de esa transición que es necesaria para conseguir esos objetivos de descarbonización. Sí, que podemos ser muy optimistas, pero a la hora de hacer una inversión a 25 años, ahora mismo, un armador no tiene visibilidad para decidir qué tipo de combustible o qué tipo de buque tiene que hacer o qué motor puede poner en estos buques. Es decir, yo me hace precisamente, hablando en el Congreso Marítimo Nuevo, que las armadas del mundo, las armadas, están utilizando diésel en las proyecciones de nuevos buques, de nuevas fragatas, de nuevos tal. Es decir, ni siquiera a nivel estados se producen inversiones que comprometan, porque es muy difícil decir, oye, apuesto por el metano o apuesto por decía aquí, amoníaco, ¿no? O sea, no sé, es muy complicado, ¿no? Es decir, sí, podemos ser optimistas, podemos colaborar con los puertos, las empresas de combustibles están generando tecnologías,
motores duales que puedan operar varios combustibles, pero a fecha de hoy que las inversiones de los buques son a muy largo plazo y lo que no veo bien, no vemos bien, es que las medidas se tomen con efectos retroactivos, es decir, que cuando se tomó la OPA 90, lo de los petroleros de doble casco, era a posteriori, es decir, nuevos barcos que se vayan a construir. Pero claro, cuando creas unas normas que tienes que aplicar en buques existentes, comprometen también mucho inversiones y procedimientos operativos, ¿no?, de los barcos, ¿no? Bueno, yo creo que en ese sentido ya hay determinados sectores de armadores que llevan moviéndose en la dirección de combustibles alternativos o nuevos combustibles, ¿no? Y el caso más significativo es el uso del metanol, ¿no?, que posiblemente sea un combustible de transición hasta la aparición o la disponibilidad global de suministros como de tipo de combustibles como el amoníaco, ¿no? Pero posiblemente el metanol y determinados biocombustibles pues serán, con esa opción de motores duales, un elemento que pueda servir de transición hasta la consecución y contar con una disponibilidad parecida a la que contamos ahora con los combustibles convencionales. Han comenzado las discusiones sobre unas medidas a medio plazo. ¿Se puede hacer una predicción sobre posibles medidas que adoptará la OMI y cuándo comenzará a aplicarse? Bueno, esta es muy genérica, no sé, o sea, ¿qué es lo más inmediato? Es lo que hemos hablado de julio, ¿no? Sí, en cuanto a medidas, la OMI trabaja en una doble dimensión. Bajo un concepto de canasta de medidas, ¿de acuerdo? Donde estén incluidas medidas de tipo técnico y medidas de tipo económico, ¿de acuerdo? La medida de tipo técnico sería la clasificación del factor de emisiones de los distintos tipos de combustibles, junto con el análisis del ciclo de vida de los mismos, y una medida económica que imponga algún tipo de gravamen o de tasa respecto de esos combustibles con un mayor grado de contenido de emisiones de CO2 o de gases de efecto invernadero en su totalidad. Esos son los dos ámbitos en los que se trabaja a nivel de desarrollo de medidas a medio plazo. En cuanto a aventurar una posible entrada en vigor de las medidas, ahora mismo sería a lo mejor un poco prematuro, pero podríamos estar hablando de adopción de ese tipo de medidas alrededor del año 2027-2028, con un escenario de entrada en vigor cercano a 2030, aproximadamente. Y por último, porque son casi las 10, dice, varias asociaciones internacionales y los propios armadores han puesto de manifiesto ciertas lagunas en el CII que hacen incluso que los buques gemelos puedan obtener una muy distinta calificación energética por factores en los que el armador no puede incidir. ¿Está trabajando la OMI para resolver este problema? Pues el índice de intensidad de carbono, que es a lo que hace referencia la pregunta, forma parte de las medidas a corto plazo que entraron en vigor en forma de enmiendas al anexo 6 de Marpol recientemente, y hay un proceso de revisión. Las propias reglas del Marpol en ese sentido contemplan una revisión de esos índices de intensidad de carbono y de esa aplicación en 2026, y en breve se iniciará la puesta en marcha de ese proceso de revisión de aquí a 2026. Y esta ya es un poco política. Dice, ¿cuál es el perfil del nuevo secretario, los candidatos que hay para secretarios? ¿Qué posibilidades? Es decir, Pues hay perfiles muy variados. Tenemos siete candidaturas de Bangladesh, Dominica,
Finlandia, Turquía, Panamá, Kenia y se me olvida otro país que no recuerdo ahora mismo, y China. Con lo cual, el perfil es muy variado. Yo creo que van a ser unas elecciones, como todas, al puesto de secretario general muy competidas, que van a requerir distintas rondas de votaciones hasta que finalmente se alcance la mayoría necesaria para su elección. Y confiamos en que la persona que salga elegida sea la más idónea para hacer frente a los retos que tiene que asumir la organización en los próximos años. Pues muchas gracias, Víctor. Estamos en hora. No he hecho todas las preguntas, me han quedado 4 o 5, pero yo creo que las he agrupado más o menos. Te vamos a pedir que firmes el libro de honor. Muchísimas gracias. Clúster y muchas gracias, que vuelvas por aquí. Lo quieras, que es tu casa. Siempre que me invites estaré encantado de... Gracias. Muchísimas gracias.